dicen en inglés, pero está grabando. A ver. Adelante. Francés, te doy la palabra. Venga. A ver, antes de nada, yo os voy a explicar un poco lo que es la interacción que tenemos con Liberum, ¿vale? Y qué Liberum os puede ofrecer por un lado y por otro lado que nosotros como abogados colaboradores de esta entidad hacemos. Mirad, Liberum lo que está haciendo son todo lo que es promover todo lo que son acciones judiciales encaminadas a la defensa de derechos fundamentales. Esto, que es una frase absolutamente que todos estamos de acuerdo, se dirime en que tenemos ahora mismo diferentes frentes de actuación. Por un lado, lo que os decía, me parece que te lo decía a ti, Sandy, no creo que en el grupo todavía nos ha dicho, el tema de la colaboración. Nosotros somos abogados externos que colaboramos con la asociación y la asociación lo que está haciendo es, por un lado, en aquellas disposiciones o aquellos actos que sí puede la asociación como tal actuar, pues actúa. Es un tema de recursos, ¿eh? Es decir, pensar que la asociación no es una entidad con ánimo de lucro, sino que lo que busca es llegar a donde pueda con los recursos que tiene. Los recursos básicamente, ya lo iréis viendo, pero son cuotas de asociados y con eso, y aportaciones que se hacen a nivel particular y con eso es lo que hace. Entonces, sí que la asociación como tal, hay determinadas actuaciones que sí que ha promovido y va a seguir promoviendo. Santa María para Tordera, Casa de la Noria. ¿Qué es lo que está promoviendo? Está promoviendo por... Hola. Francés, reactiva tu audio, por favor. Ahora. He desactivado por error. Vale. No, decía que la asociación está intentando actuar, por ejemplo, estamos analizando qué ocurre con todos los certificados COVID y los abogados, yo soy uno de ellos, pero es un equipo el que hay detrás, los que colaboramos al respecto para atacar esa línea. Otra línea de actuación, pues bueno, todo el tema de la vacunación en relación a la falta de prescripción médica que está habiendo, es decir, las vacunas se dan sin más, se va a la cola y te la colocan. Entendemos que había una necesidad como asociación de intentar atacar esa línea de no prescripción médica y a su vez de no consentimiento informado. Es decir, os explico esto para que entendáis que, lo digo porque en el grupo me ha parecido ver cierta confusión de si era la asociación quien era la que promueve el procedimiento judicial o son los afectados. Mi idea es que quede claro este tema, es un tema que son los afectados los que haríamos esta actuación, porque la asociación no llega a todo, es imposible. Entonces es un tema, pensar que la asociación es a nivel estatal, no aunque estamos abogados de las diferentes comunidades, pero no llega a todo. Entonces, ¿qué intentamos hacer? Que los abogados que colaboramos con ella, pues hagamos una serie de descuentos de cara a los asociados para que se puedan promover estas acciones judiciales. Esa es mi finalidad y lo que yo puedo ofertar. Yo me dedico al tema de responsabilidad sanitaria desde hace 20 años. O sea, para mí no es un tema nuevo. Yo hace 20 años que tengo la administración como de parte demandada, el Servei Català de Salud, Departamento de Salud, su aseguradora, ahora es Sham y anteriormente era Zurich. Bueno, yo me he dedicado siempre a esto y empiezo a colaborar con ellos básicamente cuando me doy cuenta de lo que nos viene encima en el tema de niños. Ese es un tema para mí que fue vital. ¿Por qué? Porque yo también soy padre, tú, Sandy, ya te lo he explicado, yo tengo 2 hijos y tengo uno que va a hacer 10 años y entonces me siento un afectado más en todo esto que se vive, tanto en mascarillas como gel hidroalcohólico hasta en la sopa, la discriminación que está habiendo los niños que pueden estar vacunados y los que no, me siento uno más. Hasta el punto de que yo en agosto es cuando decido mandar mi colaboración a la asociación y entro como abogado colaborador junto con otro equipo que hay detrás, que está en las mismas circunstancias que yo. Entonces, la demanda, en cuanto a tema de protocolos, no sois la única comunidad autónoma que nos solicita esto, ¿vale? Yo tengo el despacho en Barcelona,
Tenemos el mismo problema en Cataluña, en Valencia, en Galicia, en Baleares. Se están intentando promover acciones en ese sentido, pero acciones desde la vertiente particular, desde la vertiente de que sean un grupo de afectados quien puedan ayudar a sufragar todo esto, porque pensar que cuando yo hablo de que todos somos afectados, efectivamente es así, pero pensar que el trabajo que lleva esto, yo doy la cara, pero detrás hay un equipo quien me ayuda a mí a promover las acciones judiciales. No es fácil gestionar equipos, no es fácil gestionar grupos colectivos, son muchísimos detalles. La gran mayoría de abogados que colaboramos hemos dejado muy apartado nuestro propio despacho y tenemos que dedicarle horas que no tenemos, fines de semana. Y ojo, hablo yo, pero estoy hablando como si estuviera aquí el grupo que hay detrás, ¿vale? Lo mismo pasa en la asociación, la gente hace terribles horas al respecto y un poco lo que os quería trasladar es precisamente esto, ¿no? Buscamos colectivos que podamos hacer acciones, pero eso sí, a precios distintos de lo que sería un precio de mercado. Soy conocedor que habéis tenido presupuestos por otros profesionales. Mi punto de vista es que son presupuestos altos. Yo entiendo que desde un punto de vista del trabajo, si miramos solamente lo que es el trabajo, pues implica muchísimo trabajo, pero de verdad que es muchísimo. No es fácil atacar protocolos porque hay una normativa detrás que luego si queréis ya en preguntas que me hagáis voy a responderlas a todas y entramos un poco más a la especificación al respecto, ¿vale? Pero atacar este tipo de recursos no es fácil. Tenemos normativa estatal, tenemos normativa autonómica. Además, cada comunidad autónoma, ya lo sabéis, tiene su propia competencia, con lo cual cada uno añade lo que le da la gana. Tenemos además diferentes líneas de actuación, como es la discriminación, que es derechos fundamentales. Tenemos el tema del uso de mascarillas, que esa es legislación que sí que viene amparada por legislación estatal, que además está lamentablemente avalada por el Tribunal Supremo, pero bueno, tenemos las exenciones al respecto para intentar atacar el tema de mascarillas. Tenemos una línea abierta para intentar, estamos en una fase de intentar demostrar a nivel de periciales el tema del uso perjudicial de las mascarillas. Eso lo estamos haciendo a través de la asociación, ¿vale? Se está haciendo diferentes colaboraciones al respecto para intentar presentar periciales. Y esto es importante porque no es lo mismo un recurso en donde yo pueda decir una serie de alegaciones, sino que esas alegaciones, si van acompañadas de documentos, pues muchísimo mejor. Estamos en esa línea, ¿vale? Estamos trabajando el tema de periciales. Me consta, porque hay médicos que están en la misma causa y que también han hecho artículos, somos totalmente conocedores de los artículos, pero a nivel judicial hay que darle un formato distinto, hay que darle un formato pericial. Y un formato pericial es que la persona que suscriba ese informe correspondiente pues tiene que estar dispuesta a poder ir a un juzgado si se le llama para poder ratificar ese informe y hacer las explicaciones, ¿vale? Una cosa son informes que podemos ir todos leyendo en distintos grupos de Telegram especialmente, porque hay muchísima bibliografía, muchísima documentación, pero ese formato hay que cambiarlo. Nos sirve otro tipo de formato a nivel judicial. Sí que los usamos, ojo, hacemos mención a ellos que existen, pero sabemos que lo que no podemos hacer es ir a un juzgado a que se nos tachen de negacionistas. Eso no es la vía correcta. Eso es un error. Un error, aunque tengamos una creencia cada uno la suya propia, que es totalmente lícita, la que sea, en el juzgado no podemos ir con ese discurso. Hay que ir con un discurso objetivo, de explicar que efectivamente, si vamos por la línea, por uno de los argumentos que son vulneración de derechos fundamentales, pues hay que atacar eso. Y efectivamente para mí hay una discriminación como la copa de un pino. No puede ser que a unos nos hagan hacer el confinamiento de 10 días. De hecho, mi hijo estuvo confinado la semana pasada 10 días. Ya ni te cuento a nivel de gestión cómo te lo organizas como padre. Es un problemón. Y además, pues bueno, podemos estar de acuerdo o no en las pruebas PCR, antígenos. Yo estoy totalmente en contra de este tipo de pruebas. Con lo cual, si tampoco te la haces, encima también te
te estás como a nivel un poco perjudicando al respecto. Pero bueno, da igual. La cuestión es que esa tiene una línea de actuación, la línea de las mascarillas tiene otra, sobre todo una muy importante que es la afectación a nivel de salud, ¿vale? Entonces nosotros, la línea que yo he hecho, a nivel particular desde el despacho hemos llevado casos ya del tema de mascarillas y el enfoque que hay que darle es un enfoque científico, un enfoque objetivo de, por ejemplo, afectación individualizada a ese menor, que tenga asociado un problema de problemas respiratorios o consecuencias inherentes a ello, y paralelamente esa línea que os he avanzado, ¿no? Ya más globalizada, de explicar con periciales del por qué estamos alegando este tipo de consecuencias físicas a los niños. Entonces, el tema de demandas colectivas. A ver, el concepto de demanda colectiva no sería bien la palabra, sino que somos un grupo de demandantes que nos unimos para lo que sería la interposición de una demanda con un grupo. Las demandas colectivas, para quien no lo sepa, solamente están previstas por organizaciones de consumidores y usuarios o por el Ministerio Fiscal. Entonces, en principio, o asociaciones que puedan agrupar usuarios. No es el caso. Lo que hacemos sería poner demandas con un colectivo grande que ayuda, en definitiva, a sufragar un procedimiento judicial. Ese sería el enfoque. El enfoque, lo digo porque he visto un comentario en el grupo vuestro de si sería liberum o cómo se tendría que articular al respecto. Entonces, esa sería la forma en la que lo haríamos. Paralelamente, sí que lo que pedimos a las personas que queréis hacer este tipo de procedimientos, o cualquier otro, también lo hacemos a nivel individualizado, cuando es la asociación la que no puede sufragar costes. Pedimos que la persona se asocie. Pensar que la asociación solamente funciona con cuotas, básicamente. Entonces, la asociación sé que cobra, no sé si son 60 o 65 euros, ahora mismo no lo recuerdo, creo que son 60 anuales. Pedimos solamente eso, ¿vale? Que os podáis asociar a la asociación para que yo os pueda hacer el descuento correspondiente, que será importe muy por debajo a los presupuestos que os han pasado. Eso es un poco el requisito que os pedimos, ¿no? Para poder ayudar, porque creedme que ayudan. Las cuotas sirven y mucho para todo lo que se hace. No solamente de actuaciones judiciales, sino también actuaciones que se están haciendo a nivel, pues eso, a nivel de periciales que estamos intentando hacer y que al final pues la gente les pide dinero y la única forma de poderlo pagar es así. Las asociaciones están muy fiscalizadas por Hacienda porque son entidades sin ánimo de lucro y los presupuestos están absolutamente equilibrados. Entonces, me consta que se necesitan los fondos para todo esto. Por eso esa petición que os hago, ¿vale? Que las personas que queréis hacer, si es en este caso conmigo, pues para que yo os pueda hacer el descuento que tenemos acordado con la asociación, pues sería con esa condición. Y bueno, yo dejo un poco que me preguntéis, porque a mí me encanta que me pregunten e intentar resolver respuestas. Francesc, ¿sería el liberum que serían los organizados de recoger el dinero y organizarlo? ¿Cómo lo haríamos? No, a ver, lo haríamos a través del despacho, ¿vale? Hay diferentes formas. Hay veces en las que yo lo he hecho a través del despacho, yo abro una cuenta que es la cuenta del despacho, me pasáis un Excel, ¿vale? Y entonces cada persona, pues si el importe, pongamos números redondos, son 10, cada persona, pues su parte correspondiente. Soy consciente que esto es difícil, pero bueno, yo ya asumo que el problema de gestión lo llevaríamos nosotros. Esa es una forma y otras veces ha sido una persona la que se ha encargado de hacer eso. Se ha encargado de recopilar a través de una cuenta suya lo que son las aportaciones y después es mejor se pagan directamente. O a través tuyo o un crowdfunding para pedir en las redes sociales para que igual hay gente que no quieren poner su nombre en una demanda, pero sí quieren aportar. Lo sabemos. De hecho, es lo que nos estamos encontrando. Muchas actuaciones que hacemos
en colaboración con la asociación, la gente no quiere poner los nombres, ¿vale? Te hablo requerimientos a empresas. Somos conscientes de esto, entonces pensar que, primero, la aportación que hagáis es una cosa interna. Pensar que yo como abogado tengo el deber de secreto profesional y yo no voy a revelar jamás las personas que hay detrás. Es decir, si a mí, por ejemplo, una persona, imaginemos, le hace la aportación la pareja de esa persona que está interesada, pues a mí únicamente que me digáis la persona que ha sido y ya está. Es decir, me lo podéis decir por privado y no habría ningún inconveniente. Pero ¿abrirías una cuenta específicamente para esto? Porque si intentamos hacer una recaudación a través de redes sociales, con el número de cuenta, igual nosotros no vamos a saber quién es. Pero simplemente si entra en una cuenta poniendo pues donativo para tal causa. Yo soy muy cauto en esto y es lo que no haríamos sería donativo. El concepto de donativo es más en asociación, ¿vale? Es decir, sería lo que en definitiva sería, estamos hablando de una contratación de servicios jurídicos estrictamente. Es decir, yo tengo un grupo de personas que se nos contrata como abogados, que a su vez somos colaboradores de Liberum. Yo colaboro muchísimo con la asociación, tanto en actuaciones privadas como en actuaciones que hace y que promueve la asociación directamente, ¿vale? Entonces, el concepto de donativo no sería la aportación como un pago a cuenta de un presupuesto que se hace. Entonces, estaría muy tasado. Otra cosa es que una persona quiera hacer un donativo y lo quiera hacer directamente a la asociación. Eso, cada uno es libre. De hecho, hay gente que lo hace, es decir, que cree en la causa que se está haciendo, porque de verdad que hay muchísima gente que nos agradece lo que estamos haciendo, tanto yo como los compañeros que hay detrás, pero el concepto donativo es en otro ámbito. Entonces, hay gente, es que me ha preguntado alguien por privado, ¿se podía hacer entonces el donativo al Liberum directamente diciendo que es para esto lo que estamos haciendo? No, sería, os explico. El concepto es que es lo que te decía, ¿no? Aquí hay que vigilar mucho el tema fiscal. Entonces, pensar que la actuación que hacemos nosotros, la hacemos en colaboración. Yo hoy soy colaborador de Liberum, ¿vale? Como abogado. Entonces, yo tengo conocimiento de una serie de información que la asociación me proporciona por el hecho de ser colaborador. Tengo información que no disponen otros abogados y yo la uso, aparte de mis conocimientos, ¿vale? Pero lo que es donación es donación, es decir, Liberum no va a hacer una aportación hacia mí, ¿vale? La asociación luego reparte los donativos como entiende que tenga que hacerlo, pero la vía no sería esa, sería colectivo vuestro que hace de forma fraccionada pues el importe X. Y paralelamente lo que os decía, para que os pueda hacer ese descuento que os mandaré por presupuesto por escrito, sería que seáis asociados, por favor, de la asociación, porque es que sin vosotros que no se puede hacer nada. Pensar que a nivel estatal, y no es por nada, yo no cobro comisión de esta gente ni nada, pero a nivel estatal prácticamente es esta asociación la que está promoviendo todo esto. Sí, no sé cuánta gente son socios aquí, yo sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? No ponlo en el chat. A ver, no sé si me estáis escuchando. Ya teníais todos preguntas. A ver, os reactivo los audios. Ya, ¿hola? Sí. Sí, hola, buenos días. Hola, Charo. Hola, Sandy. Mira, a ver, el lío es importante, cómo se ponen demandas y dónde. A mí me gustaría saber qué vía judicial es la que se va a tomar, si es administrativa, es civil, es penal y bueno, y a quién, ¿no? Porque si hay normativa estatal, hay normativa autonómica, luego hay pues los casos como más particulares de directores que cogen protocolos y lo elevan a normas obligatorias.
como, no sé Y si... no, tranquila, si es que es normal que la tengas la duda, porque realmente el cacao es bastante importante. Mira, la vía que nosotros iríamos sería la contenciosa administrativa. Sería un recurso contencioso administrativo, en principio por vulneración de derechos fundamentales, y le incluiríamos una... ¿Perdón? Ahora. Sí. Mira, la vía sería la contenciosa administrativa, ¿vale? Y aquí en el TSJ de Cataluña. ¿Por qué? Porque atacaríamos, es decir, la contenciosa administrativa, te decía, perdón, junto con una medida cautelar para que se pueda, de forma ya inmediata, mientras se dirime todo el procedimiento, el tribunal ya pueda acordar la suspensión, por ejemplo, del protocolo en los términos que está redactado actualmente. Esa sería la forma. El protocolo es el Departamento de Salud junto con el Departamento de Educación. O sea, hay una mezcla allí, pero es el protocolo. Porque el protocolo, a pesar de que son recomendaciones que entienden que son, pues bueno, no de obligado cumplimiento, sí que lo son, lo acaban siendo. Porque al final van a los distintos colegios de Cataluña y nos acaban aplicando a todos lo mismo. Entonces, esa sería la vía. No es la vía penal. La vía penal, hay comentarios al respecto de que, bueno, el hecho de que esté afectando, por ejemplo, el tema de salud de los niños, si sería factible esa vía o no. Yo soy poco amante de la vía penal, muy poco amante. ¿Por qué? Porque en definitiva, si vamos por esa vía, puede ser que intervengan médicos, que son los médicos forenses, y los médicos forenses son administración. Entonces, yo no quiero ir a vías en las que nuevamente dependa o tenga una importancia con bastante peso, además, de los informes forenses, ¿vale? No quiero, yo intento controlar la prueba que presento en los juzgados y en la vía penal no la controlo. El forense no controla lo que me va a decir. Solo sé que el forense está adscrito a la administración y dudo que a día de hoy se nos ponga a favor. Por eso vamos por la vía contenciosa administrativa con medidas cautelares. Luego están, perdona, Charo, lo que tú me dices, los casos particulares, que un niño en concreto con nombres y apellidos, por una patología X en concreto, quiera promover él, a título individual, la exención, que ahí la Generalitat manda una normativa que es un decreto de aquí de Cataluña, pero que en definitiva también es normativa estatal, ¿vale? De hecho, hay alguna resolución que así ya lo admite, ya sabemos la vía que tenemos que hacer. Pero esa persona en concreto, esa familia en concreto, porque su hijo o su hija tiene una afectación muy particular, ahí sí que recomendamos pues, que lo pueda hacer a nivel particular, que es lo que estamos haciendo. Otra cosa es que a nivel colectivo intentemos atacar el beneficio cero, que es el tema de la mascarilla, porque conllevan riesgos a los niños. Eso sí que lo podemos hacer en el mismo ataque del protocolo. No te escucho. ¿Charo? Sí, hola. Sí, ya está. ¿Me oís, no? Sí. Pero el tema de las mascarillas ya está regulado por un BOE. O sea, esto es normativa estatal. Sí, entonces atacamos la Generalitat. Sí, porque mira, el tema de la Generalitat en el fondo transpone la misma normativa, ¿vale? Acaba asumiendo lo mismo. Y a pesar de que el Tribunal Supremo entiende que son válidos el uso de las mascarillas, nosotros tenemos que atacar el uso de las mascarillas por el tema perjudicial a nivel de salud. Es decir, yo no puedo decir que no pueden ser obligatorios por otra causa de exención. Me tengo que basar en criterios de salud y lo puedo hacer en Cataluña. Sí, pero hay excepciones. Claro, hay que hacer uso de esas excepciones. Sí, pero en el ámbito de la salud. Es decir, es lo que os decía, ¿no? Lo que estamos mirando es atacarlo también con un tema de periciales para explicar qué consecuencias tienen el uso, de forma prácticamente 6-7 horas diarias, de lunes a viernes, a los niños de esta edad. O sea, el problema a nivel de salud. Entonces, la competencia sería, es que no nos queda otra. Aparte de que no nos queda otra, también es legal y podemos hacerlo, lo podemos hacer, al igual que también se puede hacer de manera individualizada. Una cosa no impide la otra.
Individualizadas saldría mucho más caro, porque no sería un proceso, sino muchos. Bueno, aquí de lo que se trata es hacer un presupuesto, esa es mi idea, con independencia que seáis 8, que seáis 80. Esa es un poco la finalidad. Es decir, ya sabemos que hay un coste añadido porque hay un tema de mayor gestión, pero no encarecer cosas por el hecho de que seáis más colectivo. Es que esa no es ese no es mi fin, vaya. Vale. ¿Ya está, Charo? Bueno, veía el tema de o la asesoría a través de los colegios, o sea, directamente al director como responsable de implementar protocolos recomendados. Esto, claro, ¿qué vía antes de llegar al contencioso administrativo? ¿Hay alguna vía a través de inspección del Departamento de Educación mezclado con el de Salud? Porque todo está claro que se basan en mezclar, ¿no? El caos como parte del marco en los que nos tenemos que ir surfeando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, está claro que son, y los documentos lo ponen, son recomendaciones, sobre todo lo que son las cuarentenas discriminatorias, ¿no? Ahí está claro que son recomendaciones y que se intentan legitimizar con una declaración responsable de las familias. Es la única manera, porque van en contra de cualquier derecho y derecho fundamental. Entonces, a partir de que se consigue esta complicidad de la comunidad de familias, ¿no? Ante esto, si alguien no quiere y no firma estos documentos, estas declaraciones responsables, en principio uno, o sea, legalmente o legítimamente está fuera de cumplirlos, ¿no? ¿Sería así? ¿Sería realmente, tenemos esta potestad de poder negarnos, asumir como obligatorios unos protocolos que la misma administración está ofreciendo a los colegios como recomendados, ¿no? Este sería el kit de la cuestión, sobre todo a nivel de cuarentenas, porque esto sí que no está en ninguna... Yo al menos no lo encuentro. No sé si usted como abogado pues puede sacarnos de la duda. O sea, estas cuarentenas discriminatorias no están contenidas en ningún formato de ley, de estructura de ley de obligado cumplimiento. ¿Es así? Mira, si quieres empiezo por la parte final, ¿vale? Porque te he desglosado tu pregunta en 3 partes. Mira, el tema de cuarentenas. El tema de cuarentenas nos lo han introducido en los protocolos. Ellos entienden, es una norma, pero no es una norma de obligado cumplimiento, es una recomendación. Recomendación que la hacen norma. Por eso... ¿Pero cómo? Bueno, por la vía del hecho. Bueno, en principio de autoridad, que emana de manera sui generis, no sé. Sí, llámalo así, ¿no? Pero mira, nos lo meten por esa vía, por la vía del protocolo. No tenemos una resolución que nos diga exactamente, entonces por eso atacamos. Pero mira, te voy a explicar qué nos pasó en el mes de agosto y así te daré respuesta a lo que me preguntas. Mira, en el mes de agosto tuvimos un montón de reuniones con la asociación y con los diferentes abogados que colaboramos, precisamente porque intuíamos que cuando empezase el curso escolar tendríamos una avalancha de llamadas a nivel tanto de los despachos que nos dedicamos a tema sanitario, como es el mío, como a nivel de la asociación, que habrían muchísimas consultas al respecto, y así fue. Empezó el curso escolar con requerimientos a directores, de manera, eso es lo que hicimos, de manera masiva. Y no solamente en Cataluña, en toda España. Os puedo asegurar que no dimos abasto, todos los abogados que colaboramos en la entidad, no dimos abasto, ni con la asociación ni a nivel particular. El volumen de llamadas y de gestión de casos que tuvimos que hacer fue brutal. ¿Qué pasaba? Que mandábamos esos requerimientos a los directores, a los caps de estudi, a quien fuera para evitar precisamente lo que me estás diciendo, ¿vale? Tanto tema de mascarilla como el tema de... Además, nos encontramos con exigencias de la vacunación.
Habían casos de colegios que no te dejaban entrar si tú no les traías directamente el tema del certificado COVID. Fue absolutamente aberrante lo que nos pasó al inicio del curso escolar. ¿Qué ocurrió? Que nosotros como colaboradores de la asociación no tenemos estructura. Nosotros no podemos atacar de manera como hormigas cada caso individualizado porque no dábamos abasto. Pero es que nadie, o eres la administración y dispones de medios ingentes, o es imposible hacerlo. Al principio lo hicimos y en muchos casos lo solventamos con el requerimiento al director. Porque efectivamente cuando al director se le llama a la puerta y se le hacen una serie de advertencias y o amenazas jurídicas, vamos a llamarlo así, pues el discurso ya te cambia, ¿vale? Y de hecho cambió en muchos casos, pero esa línea de actuación es inviable. Nosotros no podemos atacar esa línea y por eso nos centramos en poder atacar el tema de los protocolos, porque es la fuente. La fuente de los problemas es esa, es el protocolo. Claro que todos tenemos de manera individualizada ese mismo problema. Hasta yo mismo tengo ese mismo problema. Los documentos que me haces mención, yo los tengo encima de la mesa de mi casa. Entonces, tengo los mismos. Y al final tú decides qué haces, ¿no? Si haces una cosa o haces otra. Luego te respondo a esa pregunta. Pero el por qué no podemos hacer requerimientos constantemente es porque esa es una vía muerta. Porque no atacas el problema de fondo. Atacas el problema de una persona en particular que le puedas solventar. Pero te lo acaban metiendo por otro lado. Luego te llamará otra familia con el mismo problema. La única forma de solucionar esto es atacando la base del problema, que es el protocolo, que es el que nos impone todo esto. Porque no tenemos medios de hacerlo de otra forma. Tú puedes coger un cliente particular y llevárselo a nivel particular. Fantástico. Pero el problema subsiste. Para el colectivo subsiste. Entonces, la forma es el protocolo. Si alguien no firma el documento, mira, yo el documento que os han entregado, yo no lo he firmado en la forma que me lo han mandado. Yo lo que he hecho ha sido coger el documento y todo aquello que he considerado que no estoy de acuerdo, pues me he hecho uno. He modificado lo que a mí no me gustaba y me lo he puesto. ¿Por qué? Porque esos documentos son documentos de adhesión. O estás de acuerdo con el contenido que te dicen o no estás de acuerdo. Pero no estás de acuerdo en nada, no tienes opción a hacer, oye, pues de aquí estoy de acuerdo, de aquí no. Entonces yo me redacté uno y lo que yo entendía que estaba bien, pues perfecto, y lo que estaba mal, lo quité. Y a quien no le guste, pues mira. Sí recomiendo que firméis algo, aunque sea que no estéis de acuerdo, pero que lo firméis, ¿vale? Creo que la postura de decir no te firmo nada tampoco creo que no sea beneficiosa. Yo así lo entendí y así lo hice. Entonces yo las recomendaciones que yo hago es que lo firmemos con el contenido que yo entienda que estoy de acuerdo y el que no, lo omito. Ya lo último que creo que te lo he respondido es el tema de las cuarentenas, y en las cuarentenas sería pues lo que te he comentado, que va por vía de protocolo. Otra vez el problema viene a ser lo mismo, ¿no? Acabas yendo a la fuente, que la fuente es esa. Ok. Miguel, tienes la mano levantada. Hola, buenas, soy Judith. Vale. Mi pregunta era sobre, has dicho que sería conveniente de estar en la asociación Liberum, creo haber entendido, es que soy nueva, no estoy muy metida en el tema. Es una asociación Liberum, que es lo que está haciendo las demandas de Canarias, que eso sí que me he informado. ¿Qué demanda en concreto te refieres, la de Canarias? Lo del QR, que lo exigen para discotecas y ocio nocturno. Sí, pero mira, Judith, ese tema sí que se está haciendo, lo decía al inicio, hay actuaciones que nosotros como colaboradores de la asociación estamos haciendo a nombre de la asociación, ¿vale? Porque efectivamente el certificado COVID es un tema que nos preocupa muchísimo, porque empiezan por ocio nocturno, también está en albergues en Galicia, no solamente en ocio nocturno. Y espera. Y aquí en Canarias, aquí en Cataluña,
bueno, ya lo sabéis, que está metido solamente de momento en ocio nocturno, pero no hay ningún tipo de garantía que se imponga en otros sectores. Entonces, eso sí que lo está haciendo la asociación y está destinando los fondos ella como tal. Pero lo que decía yo al inicio de mi intervención es que la asociación como tal no puede llegar a todo. Es que es imposible. Vale, no, mi pregunta era más que nada para el tema de fondos. O sea, usted, Francesc, ya tiene las cuotas ya estipuladas para que nosotros podamos aportar o todavía no. Es que no lo tengo. Yo cuando hablé con Sandy, bueno, mi idea era que os explicase qué es lo que yo os podía aportar, ¿vale? Nosotros decía que somos abogados colaboradores con la asociación, colaboramos muy estrechamente con ella y este tema en cuestión, el tema del protocolo, intentábamos hacerlo, no se puede hacer de otra manera que no sea a nivel de despacho. Yo os puedo hacer el descuento que tenemos acordado con la asociación para los asociados de Liberum, se os aplicará perfectamente el mismo y además hacemos un presupuesto que está por debajo de lo que nos marca el Colegio de Abogados, para que de forma colectiva sea el grupo quien pueda sufragar lo que es el coste de esto, ¿vale? Y la idea es que os presentemos en las próximas horas un presupuesto, pero como despacho colaborador. Vale, genial. Ahora sí que me ha quedado claro. Sí. Entonces hay que esperar para saber lo que sería la cuota. ¿Qué la quiere hacer usted? ¿Mensual, anual? ¿Cómo se hará? ¿O da lo mismo? Nosotros lo que hacemos no es el concepto de cuota. A ver, nosotros lo que presentamos es un presupuesto. Ah, vale. La cuota es lo que pedimos es que para que yo os haga el descuento por ser asociados de Liberum, es que os asociéis a Liberum. Vale. Es lo único que pedimos porque, ya lo he dicho un montón de veces y os seguiré diciendo, la asociación solamente está haciendo actuaciones sufragándose con las cuotas que la gente hace, ¿eh? O sea, esto sí que os lo digo, que es así. Vale. Y Sandy, habías dicho que eran 60 anuales en Liberum. Sí, para asociarse son 60 euros anuales. Y si quieres, Francesc, nosotros nos encargamos de tomar lista de quienes se asocian o quienes ya son socios. Sí, vale, pasarte lista. Yo os soy franco, yo no voy a fiscalizar la gente que esté o no esté. Yo lo único que pido es que yo tengo bastante trabajo en hacer lo que hago, dedico un porrón de horas a esto, pero no voy a fiscalizar. Yo me voy a fiar de lo que tú me digas, Sandy. Es decir, yo no. Claro. Lo que pedimos es que la gente pues ayude a la asociación porque lo que está haciendo de verdad, que es que si no es con fondos, que no se puede hacer. Sí, por supuesto. Ya vale. Nos tomaremos. Yo quería hacerte una pregunta. Muchas gracias. Hay mucha gente, no solo nosotros. Yo quiero hablar, por favor. ¿Ah, sí? Vale. ¿Quién está hablando? Clara. Clara, hola. Hola. ¿Ya puedes? Creía que habías acabado porque no se levantaba la otra mano. Sí, Clara, dime. Sí. Es que iba en el coche, estaba haciendo mil cosas mientras os escuchaba. A ver, yo tengo problemas serios con el instituto de mi hija. Mi hija se marea, en sexto llegó a casa, bueno, medio desmayada, blanca, pálida, pero blanca como la pared que tengo detrás. De hecho, un compañero suyo de clase se llegó a desmayar. Mi hija nunca ha tenido una falta en el expediente por comportamiento. Al contrario, la ONCE la ha puesto al lado de una cría que se está quedando ciega por la buena actitud y el buen comportamiento que tiene mi hija, porque siempre está ayudando a los demás, es una niña que no crea conflictos y tiene ya una falta grave cuando yo ya notifiqué al instituto que se tenía que bajar la mascarilla porque sufría de mareos, dolores de cabeza y evidentemente si se marea acaba con un semidesmayo. Yo he notificado esto al instituto, el instituto me la ha expulsado, he mandado 1000 cartas. El año pasado, explico mi caso personal porque no sé cómo plantearlo. Por otro lado, tengo una niña de 4 años, va sin mascarilla, yo soy auxiliar de geriatría, he trabajado durante la primera ola, he denunciado
de qué ha muerto la gente que no ha sido de COVID. En su gran mayoría hay gente que sí, como se muere de gripe, de SARS o de influenza. Yo he sufrido el COVID, a mí me pincharon cortisona y por eso sigo aquí. Si lo hubiesen hecho a mucha gente también estarían aquí hoy en día. Y claro, me encuentro en la tesitura de que yo sufro problemas de salud. Mi voz no era la que escucháis ahora, era mucho más suave. Mi cara no tenía estas cicatrices que ahora tiene. Y bueno, una serie de problemas que durante un año, después de trabajar un solo mes, yo he sufrido y mi hija estoy viendo que va por el mismo camino. Yo entiendo, si voy equivocada, que me corrija el abogado, que en el momento en que en el BOE dice que si existe algún problema de salud y se puede, o sea, no hablan de documento médico. Si en el grupo es más, una persona ha colgado el papel que si el crío sufre de esto no necesita el papel de excepción. Los padres somos los que decimos, mi hijo tiene un problema, no puede ser. Y claro, me veo atada de manos porque ya me estoy peleando con un colegio de primaria por mi hija de 4 años, con llamadas, con coacciones, denuncias de previas familias que dejaran a sus hijos de parvulario encerrados sin salir a clase. Le toman la temperatura a mi hija a escondidas mías, le ponen el gel a escondidas mías, cada 2 por 3 he hablado con inspección, con Miquel Badía, el inspector de mi zona se llama Miquel Badía, me da la razón en todo, pero yo me sigo peleando con el instituto. Entonces que sí, que yo estoy de acuerdo, que pagaré la cuota Liberum, que quiero demandar, pero ¿qué hago mientras tanto? ¿Qué me recomienda el abogado? Por cierto, yo el documento del instituto lo tuve que firmar con no PCRs, no acepto, porque si no, no dejaban entrar a mi hija al colegio y mi hija me suplicó, por favor, que quería ir al colegio. Pero en cambio con la pequeña me planté en el despacho de dirección, le planté la hoja, le taché la palabra pandemia, le taché las medidas, porque se basan en las medidas durante la primera ola. Y yo me he leído, o sea, el CAT Salud, Educación, el BOE y todo, y lo que dicen, o lo que yo he entendido que dicen estas leyes, o lo que legisla es que se aplicarán las medidas en concepto de la estabilidad del grupo y de la evolución de la pandemia. Y los colegios a este punto no lo están teniendo en cuenta. Si me equivoco, por favor, que me corrija, porque tengo una guerra con 2 directoras que, vamos, no tengo tiempo a aburrirme. Bienvenido al club. ¿El instituto qué edad tiene? La que va al instituto, ¿qué edad tiene? Hoy cumple 12. Y 12, según inspección, es recomendable, no es obligatoria. Mira, es que, ¿sabes qué pasa? Que la casuística es brutal. O sea, cada uno tiene su batalla. Yo también la he tenido, pero que te entiendo. Entonces, mira, el problema de una demanda como grupo o una demanda individualizada van a ser los tiempos, ¿vale? Sí que yo, por ejemplo, en una demanda de grupo vamos a pedir una medida cautelar que en principio tiene que resolverse bastante rápido, pero también es verdad que yo no puedo alegar en esa demanda de grupo cada particularidad de cada persona. ¿Por qué? Porque lo que intento atacar es el concepto, los afectados como grupo. Es lo que me interesa a mí. A mí es lo que me interesa. Yo ya después tomaría las medidas que fueran por el caso de mi hija, pero a mí me interesa que ningún niño y ningún maestro lleve la... Es que es lo que decía antes. Nosotros al principio, cuando en el mes de agosto ya preveíamos la avalancha que tuvimos, pues nosotros hemos ido aprendiendo. Tampoco hemos sido especialistas en esto, ¿no? Yo llevo 20 años llevando responsabilidad sanitaria, pero yo en la vida me he encontrado una situación así. Yo creo que todos los que estamos aquí, nadie se lo ha encontrado. Y te puedo asegurar que los abogados con los que yo estoy, ninguno hemos vivido una cosa igual. Entonces, hemos ido aprendiendo sobre la marcha cómo teníamos que hacer las cosas. Es que es así de claro. Inicialmente atacábamos como hormigas, de decir, pues requerimiento a cada colegio con nombre y apellido. Eso nos consumió como profesionales, como personas y y impotencia. Tuvimos muchísima impotencia porque no llegábamos a todos los sitios. Por eso ahora la opción que se plantea es el protocolo. Pero sí que es verdad que a nivel de tiempos
vamos muy distintos. ¿Por qué? Porque en un caso muy particular tú puedes entrar al detalle, ¿vale? En detalle, yo tengo un padre que el próximo miércoles, es decir, el día 13, tiene prohibida la entrada de su hija al colegio. Lo tiene el día 13. Pero eso es anticonstitucional, ¿no? Espera, sí, lo que tú quieras, pero el problema lo tengo ahora. Entonces, Claro, es lo que me pasa a mí. claro, el día 13 no puede entrar. Es una niña que va a hacer 7 años ahora en noviembre y el padre no quiere que su hija lleve la mascarilla porque aparte de problemas de salud que tiene un certificado médico, hay un problema, bueno, de comunicación, problema con el habla, etcétera, etcétera. Pero el problema es ese. Claro, pero en estos casos la ley es muy clara. Cuando hay un problema de habla no debe llevar mascarilla. Pero la ley es que tengo titulación sociosanitaria y titulación de educación. Sí, que sí, pero que la ley, si yo te doy la razón, pero la realidad ¿cuál es? La realidad que nos encontramos de miedo es los maestros. la administración te dice, no, tu hija tiene que llevar la mascarilla, hasta en la sopa, pero tiene que llevarla. Y te encuentras que te mandan un papel y te dicen, el día 13 no entra. ¿Qué opciones tienes? Pues aquí sí, requerimiento al director y requerimiento a serveis territorials. Eso, lo primero. Y si no me dicen nada el miércoles, recurso contencioso administrativo con medida cautelarísima, que se llama inaudita parte, para que el juzgado sí o sí deje entrar a esta niña con esas condiciones, ¿vale? Pues es lo que te recomiendo. Si tú finalmente solicitas formalmente la exención de mascarilla por X, haces un escrito director de colegio y a serveis territorials, de que solicitas expresamente esto, te tendrán que responder y eso será una resolución que podrás recurrir. Y por tanto, ¿en qué vía? En la contenciosa administrativa. No pierdas más energía en el cabreo porque al final... No, ya directamente hago la reclamación a través del 012 y la meto en salud y en educación. Y a inspección también. Lo que pasa es que hasta ahora llamaban y me la escribían ellos, ahora la escribiré yo y la mandaré yo a todos los sitios. Pero te han respondido de que no se... Sí, pero escrito no, me han respondido de voz el inspector Miquel Badía, me dio la razón en el caso de la pequeña, porque encima le pusieron la mascarilla en contra de mi voluntad con 3 años y lo tienen en una reclamación hecha, que me tomaron la reclamación a través del 012 y me contestó por teléfono que lo sentía mucho, que tenía razón, pero yo no obtengo respuesta escrita. Entonces, como no obtengo respuesta escrita, yo había pensado redactar otra vez todo y mandarlo por escrito, formalizándolo ya, exigiendo una respuesta escrita. Porque claro, yo grabo las reuniones, yo no grabo las llamadas porque mi teléfono no llega tanto, pero yo lo grabo todo. Yo te recomiendo que lo hagas así, que les des 48 horas y si no, que vayas a un abogado y presentéis un recurso contencioso administrativo con medida cautelar. Bueno, así. Yo quiero hablar contigo porque tengo... Y después una cosa importante, ¿vale? Para que yo aparte también... del colegio, como llevas temas médicos... Intento daros un consejo. Mira, tú me hablabas de que en el BOE, en la normativa, no se exige un certificado médico. Y es verdad. No, es la manera... Esto es un vacío legal, ¿no? Entiendo yo. No está expuesto. Pero que la gente que hace, coge un certificado médico, te vas a un médico privado, porque el del CAP directamente no te lo hace. Entonces tienes que buscar un médico privado. Y el médico privado lo que te pone es que tu hijo pues, tiene una serie de patologías o simplemente no las tiene porque recomienda el no uso de la mascarilla. Vale. Con eso tienes el certificado médico que, insisto, no es obligatorio ese formato. Ahora bien, lo que sí yo os aconsejo es que si te encuentras en tu caso que tu hija se encuentra mal, que ha tenido afectaciones, vayáis las veces que haga falta al CAP de urgencia o hospital y vayáis generando, espera un momento, y vayáis generando ese rastro que aunque no sirva para nada en el colegio, ojo, sí va a poder servir a nivel judicial. Yo el enfoque que os hago no es un enfoque de cara a la administración. A mí, francamente, la administración me importa 3 bledos. Yo el enfoque que hago es un enfoque judicial, que es donde yo me muevo. Entonces, donde yo me muevo, vale la prueba. ¿Y la prueba qué es? La prueba es los indicios. Si yo saco un certificado médico y me dicen, oiga, y usted, pero esta niña o este niño tiene
patologías previas. ¿Usted se ha quejado anteriormente? Pues no, pero tengo el certificado médico. Lo tienes un poco más crudo. Claro. Pero sin embargo, tú sacas tu historia clínica, te vas al CAP y has sido el martes, el jueves, el viernes de una semana de la anterior y vas generando esos precedentes, al menos tienes una secuencia de que tú estás yendo, aunque no te hagan caso en el CAP. Pero hay que asegurarse de que te lo ponen. Hay que asegurarse de que te lo ponen en el historial, porque se ve que están poniendo lo que quieren. Sí, sí, ponen lo que Sí, quieren. no soy consciente, porque el CAP es administración y el CAP... Entonces, al final hay que Pero si no, hospital, de que te encuentras de que tu hija, mira, ha salido del colegio y me ha vomitado, me ha pegado 2 vómitos, tiene cefaleas, pero agudas, etcétera, etcétera. Y así vais generando documentación médica, porque esto, insisto con esto, a nivel de administración, la utilidad no sé cuál es, pero el enfoque que os digo es por si tenéis que ir al juzgado. Vale. Ya. Porque los certificados médicos privados no los están aceptando. Mi hijo tiene Y el los mismo públicos problema no que se les Clara dan. y dirección dice que inspección ha dicho que no aceptan ningún certificado médico de un médico privado. Tiene que ser de un CAP, que sabe que Yo no me lo van a hacer. desmayé delante de mi doctora de cabecera hablando con la mascarilla puesta. Caí al suelo, blanca, me tuvieron que reanimar. ¿Está Y en todo tu después de haber historial? trabajado un mes en residencia. ¿Está en tu historial clínica? No, ni está, ni Clara me vio llorando que te tendría que hacer el papel de excepción y no te lo puedo hacer y le puse, bueno, al menos si me muero, no seas tan cabrona de ponerme que me he muerto de COVID, porque me he muerto por culpa de la mascarilla. A ver, una cosa, Porque sabemos... ya al final... Sí, os doy un dato importante. Mira, este alegato que has dicho de que no sirven los médicos privados, ya nos los hemos encontrado a nivel judicial, ¿vale? Pero eso es ilegal. Y ya hay alguna resolución que te está diciendo que de hecho les pega un rapapolvo a la administración porque dice que tampoco ellos pueden decir cómo tiene que ser el certificado, ¿vale? Es decir, la administración te dice que no tiene validez porque no forma parte de la administración pública, bla, bla, bla. Perfecto, pero sí que hay alguna resolución que a nivel judicial os hablo, que un familiar ha interpuesto lo que os he dicho, el recurso contencioso para solicitar la exención y el juzgado contencioso administrativo está dando validez a ese certificado privado. Pero es lo que también os comentaba, no es lo mismo acudir con el certificado solo que acudir con precedentes detrás. Si nos encontramos, por ejemplo, que te pasa en tu casa, que da igual, aunque sea un comentario que el médico ponga, la madre o el padre refiere, da lo mismo, al menos tú estás yendo al CAP o estás generando eso. Eso es importante a nivel de prueba en el ámbito judicial. En el ámbito administrativo, pues ¿qué te van a decir? Lo que te están soltando, que el niño tiene que llevar la mascarilla y que no es causa de exención. Pues bueno, si me siguen diciendo esto, no tengo más vía que la vía judicial, no tienes otra. Bueno, pero primero habría que solicitárselo por escrito, ¿no? Porque aquí todo es verbal sí, y no hay ningún escrito. Mira, el concepto de prueba, ¿vale? La prueba oral existe, pero ¿cómo la acreditas? Claro. Todo tiene que ser documentado, absolutamente todo. Por lo tanto, yo hago una petición del colegio de exención, lo hago por escrito. Mando el correo electrónico del colegio y lo mando. Y paralelamente, lo que yo también hago es mandarlo a serveis territoriales, que son también los que en definitiva tienen que aprobar esto. Y lo digo, y ya está. Eso claro. Es la vida. Le doy un plazo, que no me hace caso, solamente queda la vía judicial. No hay otra vía, no hay más. Ok. Gracias, iPhone. Tienes la vez. No sé quién es, pero tiene la mano levantado y pone iPhone. Hola, buenas. Soy Buenas. Maru, de Valencia. Hola Maru. Gracias, Sandy, por vuestra confianza. Perdona, no puedo poner la cámara porque la quité al inicio y ahora
me dice que tengo que acceder de otra manera. Total, que me da miedo perder la conexión. Sí, intento poner la cámara, pero No te me preocupes. escucháis, ¿no? Sí, sí, se escucha Vale. perfectamente. Vale, pues nada, muchas gracias por dejarme participar. Yo soy del grupo de Valencia y bueno, ya me han dicho que no es posible iniciar una demanda colectiva, por ejemplo, el grupo de Cataluña y el grupo de Valencia, porque va por comunidades autónomas. Quisiera confirmar si esto es así y si hay alguna vía o posibilidad de hacerlo de alguna manera para que podamos ir, yo creo que cuantos más mejor. Tu nombre me has dicho, perdona, ¿eh? Maru. Maru. A ver, no, a nivel es un tema de competencias, ¿vale? El protocolo que se dicta aquí es por competencias de la Generalitat de Cataluña, al igual que en la Comunidad Valenciana está en la competencia de la Generalitat Valenciana en esta materia. Entonces, cada uno tiene su propia materia y su propio órgano, que es que es el competente. Entonces, casi todos los protocolos son prácticamente idénticos, ¿eh? Pero tienen que hacerse por vías jurisdiccionales distintas. Una sería el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ahí sería el de Valencia. Vale, es que es lo que yo había escuchado, pero al final la base legal, o más bien ilegal, en este caso creo que sería la misma, o sea, la vía sería la misma, ¿verdad? Sí, lo que es el fondo del recurso, ¿vale? Debería ser el mismo. Es decir, por un lado, la vertiente de discriminación hacia los niños por el hecho de que estén vacunados o no, a cómo se gestiona todo el tema de apartarlos de clase y confinamiento y demás, esa es una línea de actuación. Y la otra vía es el uso perjudicial de la mascarilla. Vale, perfecto, gracias. Y después, bueno, ya simplemente... A grandes rasgos, ¿eh? Luego hay un vale, montón de detalles que añadimos. Claro. A grandes rasgos es así. Los abogados que trabajan aquí en Valencia con Liberum, uno es José Ortega, ¿puede ser? Me parece que sí. Vale, ¿y conoces alguno más que me puedes recomendar o es este el más, no sé? Tendrías que hablar con la asociación directamente. Vale, ¿vale? Sé que la asociación al respecto me ha hecho a mí alguna consulta de esto, ¿vale? Pero si acaso lo tendríamos que hablar en otro momento, en otro... De acuerdo. Porque sí que me han hecho consultas sobre esto a mí. Vale, pues 1.000.000 de gracias. De nada. Gracias a todos. Vale, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo quería preguntar otra. ¿Puedo? Sí, sí. Sí, yo. Bueno, primero, gracias por la anterior respuesta. Si me dejo cosas de verdad, preguntadme lo que queráis, porque estoy para esto. Sí, sobre el contencioso administrativo y las medidas cautelares. Entiendo que las medidas cautelares es para que quiten o anulen o suspendan los protocolos, ¿no? Sí. Y esto sería a través de, bueno, de una resolución previa antes de entrar en el, en el desarrollo del contencioso. Sí. Y esto ata a los diferentes directores de escuela. Absolutamente. A todos. Están obligados. A todos. Pensar que el mecanismo que os estamos planteando, ¿vale? Del recurso contencioso administrativo con medidas cautelares que se llaman inaudita parte, se pueden tramitar. Cuando hablo de inaudita parte es porque directamente el juzgado las decreta, no escucha el parecer de la administración. Os hablo un poco no muy técnico, ¿vale? Luego hay otras que son las medidas cautelares más ordinarias, en las que el juzgado sí escucha a la otra parte, que es el Departamento de Educación, y lo escucha y decide. Bueno, esa es la finalidad. Esta vía la hemos usado en otros ámbitos, como es el tema de certificado COVID en otras comunidades autónomas, y se nos ha dado. ¿Vale? Se han concedido y, de hecho, ha creado grandes precedentes que son los que ahora estamos intentando pues, utilizar para lo que nos viene, que es bueno, lo que ya tenemos encima de la mesa ahora en Cataluña, que es el certificado COVID aquí, que la intención es recurrirlo. Efectivamente, se va a recurrir. Es que recuerdo que la asociación Escabelum... Perdón, ¿puedo preguntar?
Sí. Sí, es que la Asociación Escabelón ya el año pasado presentó un recurso sobre mascarillas genérico con medidas cautelares y creo que no, por lo que veo, no tuvo éxito. Lo que ellos han hecho, la forma que han hecho la desconozco, tendríamos que mirarlo, pero sabemos, pensar que el protocolo que se nos aplica es un protocolo reciente, de septiembre. Sí, era el uso general, o sea, no solo para escuelas, creo. Bueno, no sé si plantearan otro para escuelas, que no, hace tiempo que no bueno, que hay les he uno pedido la pista. que és el de gestió de casos de Covid, estoy leyendo, als centres educatius, curs 2021-2022. Entonces, sí, hay este y luego hay otro, que no lo tengo abierto, pero que es me parece que era de 17 de septiembre, si no estoy equivocado. Lo tenía abierto en el ordenador, pero por lo que sea ahora lo tengo cerrado. Sí, es el plan de actuación que han ido sacando actualizaciones. Sí. A mí no me consta que se haya recurrido estos en concreto. No, yo hablo del uso de mascarillas genérico ya, pero cuando se empezaron a obligar incluso fuera de... Bueno, hablo del verano pasado. A ver, aquí el tema de las mascarillas, el enfoque hay que darle con un enfoque desde la vertiente de la salud, ¿vale? Esa es la línea. Más allá de la creencia de cada uno, porque yo no creo en el uso de la mascarilla, pero me tengo que basar en otro tipo de argumento más sólido. ¿Por qué? Porque voy a un juzgado. Y en un juzgado, muy probablemente me voy a encontrar con personas que están a favor de la mascarilla. Yo parto de esa realidad. Hay muchísima gente que cree que la mascarilla es lo correcto, que cree que la vacunación es lo correcto. Entonces, yo no puedo ir con un discurso que me provoque que me tachen de negacionista. Francés, ¿en qué se basan? Porque nosotros tenemos suficientes estudios científicos que demuestran que no sirven. De hecho, yo los envié a inspección, a sanidad y a educación, y yo les dije que estos son 3 estudios científicos que tengo, que me los pasó Natalia Prego. Sí. Uno es específicamente, habla del perjuicio a los niños y demuestra con nombres, apellidos, lugares donde fue hecho los estudios, que te muestran cómo perjudica a cualquier persona y más un niño. Y yo les dije, he dicho, yo quiero, tanto que habláis de que si los expertos dicen que se demuestra, dámelos estudios, si es que existen, arrebate lo que yo estoy diciendo, demuéstrame que me equivoque. En mi caso. Entonces, ¿se puede obligarles a demostrar lo que están diciendo? Mira, la carga de la prueba en el ámbito judicial corresponde a quien lo alega, ¿vale? Es decir, yo debo poner sobre la mesa ese perjuicio que está ocasionando. Entonces, tú esos informes que comentas, yo muchos los he leído, ¿vale? Nos movemos siempre en lo mismo, en el ámbito de la administración. Y en el ámbito de la administración, bueno, también en el judicial, el derecho no es 2 y 2 son 4. Para uno puede ser 4, para otro pueden ser 3 y para otro pueden ser 5. Lo que está claro es que en el ámbito de la administración, ellos ellos se creen acreedores de la verdad absoluta, por muchos informes que tú les presentes. El planteamiento que yo os hago es un planteamiento judicial. Un planteamiento judicial en formato judicial, pero todo él. Y también el ámbito de informes. Es importante que cuando ataquemos el tema de los informes, lo hagamos con una forma muy concreta, que es la judicial. Formato pericial, formato de emisor de un informe que presenta para justificar que eso es perjudicial. Ese es el ámbito. Ok, una pregunta que me están preguntando también por el chat. La fiscal de la Audiencia Provisional de Lleida, Valerie Oyarzún, creo que se llama, ella, yo tengo aquí un PDF que ella escribió sobre las mascarillas, derecho, protección, los informes, consecuencias graves, etc.
ella no podría ayudarnos, siendo que es fiscal de Lleida y lo tiene todo documentado. Bueno, tú puedes presentar en fiscalía una denuncia al respecto. Lo que pasa es que es lo que he dicho ya al inicio. Yo no soy nada amante de la vía penal. No lo soy. Porque es decir, en la vía penal interviene el forense. Sí, no, pero lo que digo, el documento que ha redactado la fiscal de Lleida no podría servir para la causa nuestra. El documento te puede servir como fondo documentario, es decir, claro. Pero realmente, es decir, como argumentos que ella entienda, al igual que Natalia en ciertos informes se alude a los perjuicios y otros muchos, te puede servir como argumentario, pero como prueba a tener en cuenta, no, porque no deja de ser una persona más que dice el ámbito perjudicial, es otro indicio más. Aquí hay que ir con otra forma, que es formato pericial. El formato pericial, para muchos de vosotros que no estáis familiarizados en el ámbito judicial, es el que mira el juez o la jueza. Mira eso. Si yo voy a alegar una negligencia médica, tendré que ir con un informe hecho por un médico, que se le dice informe pericial, e intenta justificar una negligencia. Si me muevo en el ámbito, cualquier otro ámbito, el de la construcción, por una patología constructiva, tendré que traer un arquitecto que me hará un informe que también se llama informe pericial, que acreditará ese extremo. Lo mismo nosotros. Si yo quiero demostrar que las mascarillas son perjudiciales, puedo hacerlo de varias formas. Con bibliografía y estudios científicos aportados, que es lo que hacemos, o puedo intentar hacer un plus más, que es a través de un informe pericial, ¿vale? De alguien que pueda, si se le llama, pueda llegar a justificar que son perjudiciales, ¿vale? Esas son las dos formas. Puedes no usar pericial y solamente con bibliografía y estudios y a ver qué opina el TSJ al respecto. Puedes hacerlo así o puedes hacer un plus más, que es con el tema pericial. Me consta que se están intentando hacer periciales en este sentido y la idea sería, si nos da tiempo hacerlo, pues hacerlo con pericial. Esa sería un poco la idea. Vale. No son ellos que tienen que demostrar que son eficaces. Ojo, cuando tú presentas y dices que es perjudicial, la carga de la prueba también a partir de ahí es tuya. Se decanta en la otra parte. Y tendrán que alegar el por qué ellos entienden que lo que yo digo no es verdad, ¿vale? Pero no de inicio de decir, oiga, usted me tiene que justificar que esto es beneficioso a la salud. No, así no. Primero, previamente, soy yo el que intenta acreditar lo contrario. Y entonces es cuando son ellos los que tienen que hacer la inversa, que lo que yo digo no es verdad. Pero la inversa podría ser que si es una medida de protección contra la diseminación de un virus, deberían demostrar que ese virus existe. Bueno, claro, no. Ahí entra... porque por lo último que habéis conseguido en Liberum, parece que no tienen... Y no solo esto, están diciendo que una prueba de test no es suficiente para diagnosticar una infección. Cosa que así nos han montado toda la pandemia, así por eso tenemos todos estos protocolos y así se están organizando las cuarentenas. Con casos positivos cuando no son suficientes. Un caso positivo no es suficiente, especialmente en asintomáticos. O sea, deberíamos exigir como padres, antes de meternos en cuarentenas a nuestros hijos, que de manera fehaciente ese alumno que ha dado positivo tenga también un certificado de que está infectado con tal virus, ¿no? Voy a avanzar. A ver, nosotros lo que has dicho que ha conseguido Liberum es así, ¿vale? Es decir, se ha conseguido demostrar que el virus como tal no está aislado, no se ha podido demostrar, en células humanas vivas, ¿vale? Ese es el kit. Se ha demostrado en otro tipo de, me parece que ha sido en monos o en células humanas pero enfermas como tema de cancerígenas y demás, pero en células humanas vivas y sanas no se ha podido aislar, de hecho no lo está. Ese argumento
ahora lo estamos usando o se va a usar en todo lo que se haga con la asociación, absolutamente en todo. Tanto en certificado COVID, como también el tema de la prescripción médica que antes os avanzaba al inicio, que ya está judicializado los procedimientos, se va a alegar todo esto, ¿vale? Que es lo que has apuntado. Pero es lo que os decía yo, la reunión era que conocierais un poco qué podíamos hacer a grandes rasgos, y si entramos ya en lo específico, pues sí, eso se va a decir, ¿vale? Si tú quieres, como medida de protección, evitar el contagio del COVID como tal, pues demuéstrame que es esa la patología que estamos hablando, porque a día de hoy no hay prueba científica alguna que acredite que sea el COVID como tal, ¿vale? Ahí sí que estamos pero que muy metidos en eso, y la información que os decía a través de la asociación con la que colaboro, pues bueno, tenemos muchísima información al respecto, muchísima. Pero entonces todo lo que es la definición de pandemia no es arbitraria, sí. Entonces. Es decir, bueno, no lo tengo, pero bueno, otra vez en la jerarquía esta de las autoridades que se transmite, es una cadena, pues llegas al final llegas a la OMS que dice lo que dice, que establece tal pandemia, que se establecen unos PCRs que si dan positivo es que estás infectado, y al final es que no hay ninguna evidencia ni científica, ni hay un peritaje, ni siquiera hubo un comité de expertos o de asesores que el gobierno usó para meternos desde marzo del año pasado en esta... Definición de pandemia tenemos que tener en cuenta, perdonad que interrumpa, pero es que esto tenemos a veces memoria de pez, que se llama la gente, los civiles, vamos, la plebe. La definición de pandemia cambia en el 2010, sí. Cuando en el 2009, a consecuencia de la gripe A, nos intentan hacer lo mismo que han hecho este año con el COVID. Un grupo de expertos dice, ¿dónde vais? Flipaos. O sea, resumiendo a grandes trazos, esto no es la definición de pandemia. A posteriori de la gripe A, cambian la definición de pandemia. Y ya no es por mortalidad la definición de pandemia, sino por rapidez de contagio. Y aquí viene cuando sale el COVID y usan la rapidez de contagio para encerrar a medio mundo. Punto. No por mortalidad. Porque si es por mortalidad, en el 2017 tuvimos 17 millones de muertos más por culpa del virus SARS, que es 1000 veces más mortal que el COVID. Y estamos hartos de verlo, los sociosanitarios y los sanitarios. Entonces, y eso no lo hicieron los gobiernos, eso lo hizo la OMS. ¿Quién es la OMS? El gran lobby de las farmacéuticas. No se te escucha muy bien, Clara. Mira. Que te ha ido la voz. ¿Qué es eso? Porque estoy conduciendo, perdón. Digo que la definición de pandemia, en el momento que cambia la definición en 2010. Entonces, aquí es donde ven la OMS, que es el gran escenario para todas las farmacéuticas, es donde dicen, no, hemos encerrado a la gente porque este virus se contagia muy deprisa. Pero si tú miras las cifras de mortalidad y si tú hablas, como tengo contacto yo, con Marea Blanca, con 1000 sanitarios, jefes, médicos, cirujanos, gente que pone vacuna y tiene que firmar documentos para no decir de qué se muere la gente vacunada. Todos te dicen lo mismo, SARS es 1000 veces más mortal que el COVID. O sea, estoy haciendo una aclaración. La vacuna milagrosa, si no existió para el SARS, mucho menos para el COVID, que da muchos menos problemas. En el momento en que ya dicen, sí, ha salido de un laboratorio, que por eso perdíamos el olfato, porque afectaba al sistema nervioso, aquí es donde iban perdidos los médicos. Pero vamos, 2017 hubieron 17 millones de muertos más por culpa del virus SARS. Nadie se quedó en su casa encerrado, absolutamente nadie. Ni daban bombardeos, ni contaban los muertos, ni decían que en la residencia la gente se moría como moscas al ponerle la vacuna de la gripe. Eso tampoco lo explicaban. Una cosa, para centrar, ¿vale? Pero que eso es la gente que yo creo que lo tiene que tener claro, que han utilizado la palabra pandemia a no, lo tenemos claro, lo tenemos claro. Clara, es un tema de cómo se transmite la cadena de
de mando directamente, porque también la OMS decían que eran Eso es como una recomendaciones casa de- que al final Vamos a acabaron siendo centrarnos leyes. un poquito, porque Francés tiene el tiempo Sí. justo. Una casa ¿ok? de barrets. No, es que... Vale. Perdón. Bueno, tenía la pregunta última sobre qué dura un contencioso administrativo de estos. O sea, ¿puede pasar el curso y los niños con mascarilla y el juez columpiándose? ¿Cómo es? Bueno, tengo procedimientos larguísimos, pero no va a ser el caso. Pero déjame que te vaya a la respuesta, bueno, a la argumentación que has hecho. Mira, el tema de la fuente, ¿vale? Nuestra finalidad es, para ser efectivos, atacar la fuente de las cosas. Actualmente, el tema de lo que les pasa a los críos en los colegios, la fuente es el protocolo, por tanto hay que ir a por él. Esa es la finalidad. Paralelamente, estamos introduciendo lo que has avanzado, que es la no acreditación de que exista el COVID como tal, porque no ha sido aislado y no lo han hecho. De hecho, esto se dice. Pero una cosa es entrar en ese terreno, que sí entramos, y hay que ver el enfoque que le metemos ahí. Mi enfoque es un enfoque con datos objetivos. La administración, me explico, ¿la administración está diciendo que no lo tiene aislado? Sí, lo está diciendo. ¿Lo tenemos documentado? Sí, lo tenemos documentado. Ahora bien, si eso está documentado, tú no puedes acreditarme que mi hijo, mi hija, mi amigo, mi familiar, etcétera, esté contagiado de ese virus que no has aislado. Esos, para mí, son datos objetivos. Pero yo lo que intento es no meterme en el terreno de la OMS, en el terreno del conflicto de interés. Es absolutamente conocido, y yo estoy en contra de los conflictos de intereses que existen entre lo que pasa en la OMS y lo que pasa en los órganos sanitarios, los órganos de poder que hay detrás. Lo sabemos perfectamente, somos conscientes de esto. Y médicos que están en organizaciones que además están cobrando paralelamente de las farmacéuticas. Yo no quiero llevar una demanda para atacar un protocolo a ese terreno. No es mi propósito, ¿vale? Mi propósito, yo lo puedo hacer, por ejemplo, lo que estamos intentando atacar, que es el tema de los certificados COVID, lo puedo llevar en ese terreno. Pero en el terreno de padres y madres, que voy a atacar el protocolo, creo que es suficiente atacar el ámbito de que no me justificas que los hijos, las mascarillas vayan a prevenir ese virus, porque el virus no me lo has podido aislar. Yo lo puedo decir de esa manera, pero creo que no es correcto, y al menos yo no lo voy a llevar ahí, de atacar el concepto de la pandemia, atacar el concepto de la OMS, no es conveniente. No. ¿Por qué? Porque a un juzgado, que yo voy mucho al juzgado, de verdad, voy muchísimo. De hecho, mi ámbito de actuación es el juzgado. Yo no soy abogado de oficina, odio la oficina. Me voy al juzgado, me rompo la cara ahí y a veces me la rompen a mí y a veces la rompo yo. O sea, perdonad la expresión, pero yo soy de juzgado. Y ahí somos conocedores de las reglas que tenemos y son unas reglas distintas de las que podemos tener en este foro que estamos hablando, o en una reunión o en una entrevista. Allí hay otras reglas. En las judiciales hay otras. Mi obligación, al menos lo que yo os propongo, es no entrar en terrenos resbaladizos, sino en terrenos más objetivos, porque está documentado. Esto lo tenemos. Y se va a decir, porque es la finalidad que estamos intentando, es introducir este alegato, la no acreditación del virus como tal, porque no está aislado, y se podría perfectamente aislar una persona que esté infectada, que dé positivo en ese momento con un PCR y hacer un análisis de una muestra en ese momento. Claro. Estamos hablando de esto, ¿eh? Es que es el principio de la microbiología y todo esto viola los 4 postulados de Koch, que estudié yo cuando hace años estaba estudiando. Pero hay una cosa más potente. Los 4 postulados. Pero claro, es lo que os digo, es decir, una cosa es decir esto y otra cosa es entrar en el discurso del concepto de pandemia. Yo creo que ese terreno tendremos que intentar pasarlo
para que no nos digan que somos negativos. No, pero aparte del concepto de pandemia que se cambió, esto previamente, bueno, preparando el terreno, es que más o menos en mayo, cambiaron lo que es en España, no sé, en otros países. Dejaron de contar muertos y pasaron a contar casos positivos de PCRs. ¿Vale? Entonces, y a partir de ahí también nos impusieron las mascarillas, porque, o sea, es crear el estado pandémico, por decirlo, en lugar de declaración, que parece que tiene una etiqueta un poco más oficial, un estado pandémico, nos hicieron crear un estado pandémico a base de casos positivos, en el cual se daba un 95% de asintomáticos, especialmente en niños, ya se subía al 99,99%. Entonces, ¿qué pasa? Con esta excusa se puso todas estas medidas de distanciamiento social y que han llevado hasta, bueno, a generar protocolos que son los que ahora queremos impugnar. Claro, si vamos a la fuente, al final la fuente es, vale, este documento que reconoce el Ministerio de Sanidad de que las PCR no son suficientes para definir la infección, ¿dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos? Estamos en una pandemia fake, de hecho, en una pantalla mental que nos han querido meter, y a partir de ahí, pues aprovechando tanto la ignorancia como el principio de ignorancia, no sé si es un principio, pero y el principio de autoridad de toda esta cadena, para que al final sea el alumno que es la persona vulnerable en toda esta cadena, la última, por presión del profesor, le están haciendo un perjuicio de salud que nadie se va a hacer responsable. Esta es la cuestión, para mí, la importante. Mira, es que tienes razón, o sea, es que no te voy a debatir nada. Mira, también os quería decir, mira, otra de las cosas que se alegaría en el recurso es en cuanto al tema de la discriminación para los niños que estén vacunados o no, el hecho de que el menor tenga que pasarse la cuarentena toda, es precisamente la falta de datos primero, partir de la realidad de que los que están vacunados se pueden contagiar exactamente igual que los no vacunados, ¿vale? Eso lo estamos diciendo porque además ya hay resoluciones que no nos dicen lo contrario, sino que lo que vienen a decir es que la administración no ha podido demostrar que no sea así, que la vacuna no inmuniza, sino que puede llegar a minimizar el desarrollo de esa patología como grave. Luego hay que ver en qué colectivo estamos hablando. No es lo mismo hablar del colectivo de 60, 70, 80 años para arriba que el colectivo de franja pediátrica o de 12 a 19 años. De hecho, tenemos ya nosotros hechos estudios y lo estamos alegando, la incidencia que tiene el COVID oficialmente en estas franjas de edad, que es prácticamente insignificante, ¿vale? Eso lo sabemos. Al igual que también estamos diciendo que, me había apuntado aquí los casos, vale, que por tanto, si la discriminación que me quieren hacer a mí es, oiga, mi hijo no ha sido vacunado y por tanto son 10 días, esto es un argumento absurdo. También añadimos, para decir esto, para acreditarlo con datos, en España no hay datos oficiales de vacunación, es decir, de niños o de personas, mejor dicho, de personas de ninguna edad que hayan sido vacunados y se hayan contagiado. No están. Me parece que era hasta agosto del 2020 que habían datos. Creo no equivocarme, porque también manejo un montón de información de otras cosas y a lo mejor estoy mezclando cosas, pero diría que era agosto del 2020. ¿En qué nos basamos para decir que los niños vacunados, se están contagiando casi la misma proporción que los no vacunados? Pues en unos estudios que hay en Inglaterra, hechos por el gobierno inglés, en donde se sabe que de enero del 2021 hasta el 2021, hasta, me parece que era julio o junio, diría que era julio de este mismo año,
en una muestra de 380 y pico mil personas, sabemos que prácticamente el 50% que habían sido vacunados, de estas 380, se contagiaron con el COVID. Y el otro grupo, que no había sido vacunado, también se había contagiado, perdón. Con lo cual la proporción era prácticamente idéntica. Estos son alegaciones que van a contener el recurso, ¿vale? Para cuando hablamos del tema de la discriminación, nos basamos en esto, en datos, porque existen los ingleses y no existen en España. Y eso lo sabemos, ¿vale? Por algo será. No, bueno, exacto. Entonces, cuando una cosa tú no tienes ninguna intención, pues la publicas, lo abres el melón y punto. Y dices lo que hay, pero no hay datos oficiales de esto que os acabo de decir. Francés, si da el caso que en clase de tu niño de 9 años hay Sí. un positivo y le mandan por casa porque no está vacunado, Sí. ¿cómo actuarías respecto al colegio? Bueno, Depende del colegio. de cagar en ellos. Me has hecho una pregunta difícil, ¿eh? Pues sí, así sabremos cómo actuar. A ver, si tú tienes a tu hijo que te lo mandan para casa, pues aquí tienes dos cosas. O te pones cazurro y dices que tú no tienes por qué cumplirlo porque es un tema de discriminación, ¿vale? Y presentas el escrito al colegio y te empecerras en que lo vas a llevar. Yo soy partidario de exponer poco a los niños, ¿vale? Cuanto más en casa, mejor, ¿no? Muy a mi pesar, porque yo soy partidario de no mezclarlos, porque al final yo estoy forzando, cojo a mi hijo y me lo llevo al colegio. Trasladar toda esta presión que tienen, que ya es bastante, ¿vale? Que ya es bastante, en que sí o sí tienes que ir a clase, tú lo acompañas, se genera un momento de tensión grave. Yeah. Al final yo valoro y prefiero que se quede en mi casa, eso sí, yo actúo, pero actúo en la forma que os he dicho. Sin que el niño lo sepa, ¿no? Sí, o que lo sepa. Mi hijo es perfectamente conocedor de cómo pensamos en mi casa. Yo no me escondo de nada, pero para nada. Al contrario, le inculco el que él entienda de que en esta vida lo que tú entiendes que no es justo, tienes que actuar. Lo que no puedes hacer es... No es injusto que, injusto, no es un delito bajo la ley de protección de datos que protege especialmente los datos médicos, que los colegios están conocedoras de todos los datos nuestros, de nuestros hijos, para saber quiénes están vacunados y quiénes no. Que en el colegio de mi hijo, un profesor el otro día está preguntando, ¿tú estás vacunado? ¿Tú estás vacunado? ¿Tú no? Quienes no se vacunan son egoístas y un peligro a la sociedad. Sí, bueno, esto incluso, ya te digo, ha pasado en el colegio de mi hijo. En el colegio de mi hijo, cuando los confinaron, no fue así, porque él no tiene edad de vacunación, el pequeño no tiene edad todavía de vacunación, pero sí que les instaban a que no sé si eran a las 5, a toda la clase le hacían el PCR, ¿no? Y bueno, a las 5 nos vemos, todos vais a haceros la PCR, ya lo daban por hecho, ¿no? Y de hecho, yo luego hacíamos la reunión del colegio, porque es de inicio de curso y te hacen la reunión esta presencial online, te explican cómo va a ir el curso y demás, y en medio yo no me corté y pedí la palabra y le dije que por favor, que el tema de que era relativo a PCRs o vacunación o lo que sea, que lo hablase con los padres, que no lo transmita a los niños. Los niños no tienen por qué les tienen que estar metiendo esto. Para eso estamos los adultos. Exacto. Y lo que le dije es que en las clases en todas en general, al igual que pasa en cualquier materia, las personas tenemos diferentes sensibilidades de todos los temas. Hay personas que piensan A, B, C, D, así hasta la Z. Pues lo mismo pasa con este tema, ¿no? Entonces, que no hablasen del tema de la vacunación o el tema de la PCR, que en cualquier caso estábamos los padres para que se nos diga.
Vale, hay una pregunta más de Esther y creo que vamos a cortar. Hoy te dejamos ir a comer con la familia. Perdona, el tema de protección de datos se me olvidaba, que lo has añadido. Sí que lo alegamos en el recurso, ¿eh? Se va a alegar. Vale. Porque entendemos que no deberían cederse estos datos de educación, de sanidad a educación. Lo vamos a decir. Perfecto. Ok, Esther. Enciende, cariño, enciende el ordenador. El sonido, el micro. Esther. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora, es que no sé cómo funciona esto y estaba en el trabajo y estaba sin cámara y sin nada. Bueno, que os he oído así a medias, entonces, bueno, lo que a mí me preocupa, y ahora estaba escuchando, que he llegado a casa ya, estaba escuchando que estaba hablando del tema de la discriminación. Me preocupa en general todo el protocolo, pero cuando recibí lo del protocolo y luego más adelante el papel del procedimiento, de cómo se seguiría el detalle cuando hubiese un positivo y vi la discriminación que había, eso me preocupó un montón porque ya pensé que esto, digo, es el precedente de la discriminación generalizada y del pasaporte COVID, etcétera. Yo estoy muy preocupada por lo que veo fuera. En Francia, en Italia también conozco una amiga que el otro día estuvo aquí desesperada, llorando. En Australia tengo una amiga, están fatal, con el tema del pasaporte COVID, diciéndome que no podía ni ir a comprar al supermercado. Ella tenía que ir su marido que sí que está vacunado. O sea, bueno, entonces cuando vi la discriminación que había de vacunados y no vacunados cuando surgiera un positivo, la verdad es que me horroricé. Y cuando llamé a la escuela, esto ya hace, al principio de curso, me asombré mucho de que ni la tutora ni la directora en principio no se hubiera imaginado que eso pudiera ser un problema de futuro y no se imaginaban que esto podría dar pie a la discriminación. Y luego más tarde, pues bueno, estoy viendo lo de los pasaportes COVID en el tema del ocio que ha salido ahora. Que sí que puede parecer una cosa banal el tema de entrar o no a la discoteca, ¿no? Y algún padre pues así lo apuntaba, pero es que yo creo que eso va más allá. O sea, es que ya están discriminando en la escuela entre vacunados y no vacunados, están discriminando ahora en los lugares de ocio entre vacunados y no vacunados y así se puede continuar. Entonces, yo no sé si aquí hay leyes que amparan contra la discriminación en general. Y aprovechando que hay un abogado, yo, perdonad si no viene a cuento esto, pero es que me gustaría saber si hay, quizá lo habéis dicho ya, si se está procediendo al tema este de la discriminación y pasaporte COVID en general, que quizá no es el asunto del grupo, porque el grupo es de protocolos en escuela, ¿no? Pero que la discriminación en el aula ya es un precedente para todo lo otro que pueda llegar de discriminación en general para todo, para trabajar, para circular, para el ocio ahora y tal, ¿no? Y me parece que he oído que sí que el Liberum está haciendo algo al respecto del pasaporte COVID. No sé si se está haciendo en el ámbito. Sí, ha hablado de esto el abogado antes, lo tengo todo grabado. Si queréis, te hago un pequeño esbozo, ¿eh? Mira. Yo os estoy hablando hoy desde la vertiente como abogado colaborador, no os estoy hablando como asociación y luego ya si acaso Santi ya en la grabación la podéis ver sí. Y el hecho de cuál es mi intervención, ¿vale? Sí que te puedo confirmar ya si te estuviera hablando como abogado colaborador de lo que ha hecho Liberum, ¿vale? En el que diferentes compañeros, entre los cuales estoy yo, pero insisto, somos un grupo de abogados, no estoy yo solo, en el que se está atacando el pasaporte COVID, en el tema del ocio. Efectivamente, en el ámbito de los colegios se nos está intentando también colocar, ¿vale?, ese tema, porque al final esto es como los tentáculos, es decir, yo tengo el pasaporte COVID y lo uso, pues en el ámbito de los colegios, por ejemplo, es para que un niño esté confinado o no esté confinado todos los 10 días. Si estás vacunado, pues te vas a poder eximir y vas a poder ir con normalidad y tus papás y tus mamás podrán hacer su vida, porque realmente es un problema cuando tienes tus hijos en casa, cuando todos los que trabajamos, pues cómo te lo montas, ¿no?
Pero sí que lo que os decía, el tema de los tentáculos va en los colegios y es importante también atacar esa línea de actuación a la que no llega la asociación por un tema de recursos, ¿vale? En el tema de certificado COVID, en el tema del ocio nocturno, sí te confirmo que se está atacando y se va a atacar como asociación. Eso me consta. En el tema del pasaporte COVID en Cataluña, entendemos que te hablo como colaborador de asociación ahora, ¿vale? Entendemos que es absolutamente ilegal porque, primero, se está haciendo de manera indiscriminada en todo el territorio. Otra cosa es, si seguimos la sentencia del Tribunal Supremo, que nos ha dicho, la sentencia que nos hace mucho daño, pero que la podemos rebatir, que ha establecido la validez del certificado COVID en función de, primero, bueno, hay muchos aspectos, pero básicamente, ¿vale? En función de del nivel de incidencia acumulada de contagios y después limitada en el tiempo y limitada, efectivamente, por zonas. Por lo que hemos visto, el certificado COVID en Cataluña no está limitado a esto. Está limitado a nivel general en la comunidad, no está asociado a un tema de incidencia y bajo mi punto de vista y el de mis compañeros que estamos trabajando en ello, me parece una auténtica aberración la limitación de derechos que están habiendo cuando actualmente la incidencia de COVID en Cataluña es la que es bajísima. Esto es distinto, por ejemplo, en las diferentes olas que ha habido, más allá de discutir, ya no entro aquí, de si es COVID o no es COVID, ya dejemos de lado este tema porque no acabaría, no estaríamos cenando aquí hoy. Pero si miramos sus datos, nos están aplicando restricción de derecho en el momento más beneficioso de la pandemia. Y esto es inadmisible, porque si admitimos esto como normal y no atacamos el certificado COVID, ya no en el ocio, el problema no es el ocio, la administración no es tonta. Empiezo con el ocio. No sé si habéis escuchado declaraciones de la patronal de la COE que están a favor, o de Foment del Treball, a favor de la aplicación en el trabajo, en cualquier tipo de trabajo. Os puedo decir que uno de los abogados colaboradores de la asociación que trabaja en Italia tiene verdaderos problemas ahí en Italia. ¿Por qué? Porque ahí se exige para trabajar. O sea, de momento aquí somos quizás el país que está dando más guerra en el tema de COVID ahora mismo. Entonces, vemos fundamental las actuaciones dirigidas a evitar precisamente la discriminación que generan los certificados COVID que fueron admitidos solo en el ámbito europeo a través de un reglamento comunitario, ¿vale?, que estaba previsto para los viajes entre países. Esa era la finalidad, pero ya sabíamos que esa finalidad acabaría utilizándose como se está utilizando de forma indiscriminada. Entonces, nuestra función, la función de la asociación es intentar parar esto en la medida que puede con los recursos que tiene. De ahí, nuevamente, la insistencia que yo os decía. De verdad, las cuotas que la asociación solicita sirven para esto, sirven para atacar temas como el certificado COVID, porque el trabajo que hay detrás, no os podéis ni imaginar lo que hay detrás del equipo jurídico y el equipo técnico y de la propia asociación, las reuniones ingentes que tenemos para hacer eso. Entonces sirve para todo esto. Ahora, en el ámbito particular que os estoy hablando, yo os puedo hacer lo que os decía, el tema del descuento, porque veréis, será la asociación y os puedo hacerlo sin pensar en el ánimo de lucro que pueden tener otros despachos. Y es lo que puedo ofrecer, ¿vale? Pero desde luego, el pasaporte COVID en los colegios está entrando muy sutil. Efectivamente, está entrando. Porque te dicen, la vacunación no es obligatoria. No, pero me voy a dedicar a joderte la vida. Exacto. ¿Por qué? Porque si no está vacunado, tu hijo está en tu casa. Y no un día, 10. Claro, eso es introducir de manera muy sutil todo el tema de los certificados. Y por eso de ahí la importancia. No, a eso me refería, que vi yo que era el inicio de algo que no podía tener fin, ¿no? Entonces sí, ya... no,
de hecho, es que si no lo para alguien o pones un freno de alguna medida, pues no consigues nada. La importancia de las demandas mal llamadas colectivas, porque el concepto colectivo a nivel jurídico sería otra cosa, pero cuando es un grupo de gente que se agrupa y promueve una actuación, eso tiene una importancia de verdad, para mí, muy relevante, porque las redes sociales sirven para eso. Vosotros podéis promover, no lo haré yo, lo haréis vosotros si queréis, que un grupo de padres se une para atacar algo que entiende que es indecente, porque para mí la palabra no es que sea ilegal, es que es indecente. Entonces, como para mí lo es, y la administración y todos los medios al uso que hay, todos son el beneficio de las mascarillas, el beneficio de las vacunas y el beneficio de todo esto, y tú te sientes como un paria y te sientes como animal en peligro de extinción, pues está bien que vosotros promováis esto, promováis decir, hostia, un grupo de padres se ha agrupado y va a atacar el protocolo de sanidad, porque la gente se siente que forma parte de algo. No os podéis ni imaginar, a título particular hablo, en el despacho mío, cuando hay gente que a mí me pregunta, oye, pero a nivel colectivo se están haciendo cosas, hay más gente que cree como yo, de verdad que esto pasa, se dice. Y digo, hostia, pues sí, hay colectivos, métete en Instagram, olvídate del WhatsApp, métete en Instagram, en Telegram, que hay grupos, hay mucha información alternativa y hay mucha gente que se cree que está sola. Entonces, tenemos herramientas, las de difusión, y después tenemos la Constitución, que nos sirve y mucho. ¿Por qué? Porque el tema de la discriminación del artículo 14 de la ley de la Constitución española habla del concepto de la discriminación y es el que alegamos. También podemos alegar el 15, que es el de la integridad física. Ahora ya te entraría en otro terreno, que es el tema de las vacunas, que es yo puedo optar a no vacunarme. Bueno, de hecho es así, pero en la práctica no es así, porque te limitan tus derechos y ahora empiezan por colegios, ahora empiezan por el ocio y sí, los chavales nos dicen que son los que se limita solamente su ámbito de actuación. Mentira. En Galicia también lo tienen metido en los albergues. Y así va metiéndose la obligatoriedad del certificado COVID. Bueno, pero herramientas tenemos. Bueno, por ejemplo, en el ámbito de... Para pasar a la práctica, en cuanto hay un confinamiento, yo les envié, he entrado por registro en el instituto un documento de 10 páginas que al menos trabajo sí que les voy a dar y en principio yo ya les avanzo que no permitiré que discriminen a mi hijo y que luego que si algún día se le niega la entrada a mi hijo, que tendrán que responderme varias cosas. Primero es hacer un papel firmado conforme quien, no sé si lo he hecho bien, qué persona, con qué DNI, con qué cargo y con el sello del instituto le niega la entrada a mi hijo, estando sano, y luego pues una serie de cosas más he pedido, ¿no? Con mi hijo tiene 16 años y estoy muy de acuerdo con lo que has dicho tú, no podemos exponer a los hijos a según qué tensiones. Yo lo he hablado con él y él dice que él sí quiere ir allí, quiere ir con el papel y quiere que se lo firmen. Otra cosa que estábamos pensando es si ir cada día de esos 10 días allí y que le firmen 10 papelitos o bien solo con uno, pero no sé más qué puedo hacer. O sea, lo siguiente era lo que estamos haciendo aquí, que es pues pasar a la denuncia, ¿no? Sí, pero es que mira, yo durante muchos años, o sea, había hecho procedimientos de familia. Ahora por un tema de tiempo ya no hago nada de familia, me dedico en cuerpo y alma al tema sanitario, tanto a nivel de despacho como con la asociación. Y eso es lo que yo hago, ¿no? Soy absolutamente poco amante de que los niños asuman las tensiones de los adultos. No considero que sea lo bueno. Yo entiendo, yo lo decía, yo en mi casa no me escondo de lo que hago, no me tengo que esconder, solo faltaría, porque estoy como entendiendo de que lo que estoy haciendo yo como padre o mi mujer, pues está mal hecho. Pero una cosa es esa y otra cosa es coger, por ejemplo, y llevarme a mi hijo 10 días, porque al final los niños preguntan
y luego por la noche o en cualquier momento de repente te pegan el papá. ¿Y por qué vamos cada día? Y tú crees que esto y tú crees lo otro. Entonces, en el fondo, que son muy listos, ellos lo captan. Ellos acaban captando eso. Entonces yo al final también soy una persona bastante práctica. A mí hablar, hoy ya estoy hablando mucho, pero en lo juzgado de verdad que hablo poco. Me explico. Yo a la administración hago lo que tengo que hacer, mando el requerimiento y luego no estoy rezando a que aparezca un milagro y que la administración me dé la razón. Si me la da, perfecto, pero si no me la da, yo le he dado un plazo y yo me voy a juzgado. Punto. Eso es lo que yo hago. No estoy esperando a que, no sé, se produzca el milagro que quiero. No. Si me lo da, bien. Y si no, me voy a juzgado. Ya está. Soy una persona práctica. El perder el tiempo, en hablar, en que voy al director, el cap de estudis, en cabrearme, en tener, porque el cabreo te lleva al mal humor y el mal humor te lleva al malestar y el malestar tuyo y los que están en tu entorno. Al final, yo hago esto, mi hijo lo tengo en mi casa, prefiero que no viva esa tensión, pero yo actúo, porque tengo mecanismos. Claro, yo lo sé, ¿no? Los mecanismos que hay. Cuando no entiendes de la materia, intentas la vía que conoces, que es la del colegio. Llamo al colegio, mando escritos, mando mails, pero al final, ¿dónde estoy? Estoy en el mismo punto. Entonces, cuando quieres cambiar algo y lo que estás haciendo hasta ese momento no ha cambiado nada, ahí tienes la respuesta. Tengo que cambiar lo que estoy haciendo, porque no me está sirviendo de nada. Entonces, pero aconsejas, sí, intentar que el niño vaya a colegio o... A ver, yo, si es un tema de confinamiento, estamos hablando de un positivo que hay en clase, ¿no? Hay un positivo que hay en clase, recibes el mensaje de la escuela que el grupo tal hay un positivo y que por tanto está el tema de pandemia. Yo en eso, sabiendo que vamos a hacer una demanda, soy partidario de no obligar a mi hijo a llevarlo al colegio. O puedes hacerlo, si tú quieres a nivel moral tuyo hacerlo, hazlo una vez, no lo hagas 10. Una vez, más que nada porque he quedado con él, ya te digo que ahora va a hacer 17. Está bien hacerlo. Lo pusimos en el escrito porque tanto él como yo estuvimos ahí y tal, y bueno, sí. Al menos que quede constancia de que supongo que me lo van a hacer. Una vez lo veo normal, 10 es trasladarle la presión a él. Porque cuando vayas por la tercera, te dirá, mamá, es que otra vez, y claro, llevar a ese punto, yo ya no soy partidario de eso, pero es una opinión mía personal, porque al final ellos, como colegio, ¿qué te están diciendo? Tengo aquí el protocolo. Sí, claro. Que tengo que hacer esto. Entonces... Entonces, por último, perdóname, Sandy, perdóname. Yo es que desconozco las asociaciones. Liberum actúa a nivel estatal, ¿no? Y UNITSI, Liberum, ¿tenéis algún tipo de coalición o de, no sé, de algo para trabajar juntos o no? ¿O trabajáis por separado las dos asociaciones? Sinceramente no lo sé. No lo sé, tendrías que consultarlo con ellos, no lo sé. Porque, por ejemplo, con lo del pasaporte COVID se está trabajando desde Liberum, pero el pasaporte COVID en general a nivel estatal, para revocarlo en las comunidades que ya lo tienen así en estos puntos claro, no sé, porque a veces encuentro que los padres también nos diversificamos mucho en grupos y tal, y al final no unimos fuerza. Mira, el tema de los certificados es un problema, es como el tema de educación, ¿vale? Es un problema de competencias, ¿vale? La competencia en sanidad la tiene cada comunidad autónoma y eso nos multiplica el problema por 17, que son las 17 comunidades autónomas. Entonces, ese es el problema que hay. Entonces, no es que podamos atacar un único certificado COVID, es que cada uno nos lo está regulando. Primero que no están todas las comunidades, a día de hoy no están todas, están muchas, pero no están todas. Y lo vamos atacando, pues eso, por comunidades en la medida que podemos, porque no sé si podrá la asociación asumir
todas las comunidades autónomas, eso es otro tema. Pero sí que es cierto que hay el efecto llamada. Si en uno de los procedimientos conseguimos parar el certificado COVID, eso hace que el resto no dé un paso más, porque sabe que se expone. Entonces los políticos, la exposición, vaya, yo no me he dedicado a la política ni me voy a dedicar en la vida, pero todos sabemos que es decir, el político no quiere exponerse. La mayoría son muchos que son cobardes y no quieren salir, para mí, con una noticia que les diga que les vaya en contra. No buscan eso. En general buscan otra cosa, pero eso no. Entonces, claro, lo que hagan otras asociaciones, te aseguro que no lo sé. Yo es que voy desbordado, no lo siguiente. Tengo suficiente y además cada día es cambiante. El viernes hablaba con ellos de una serie de cosas y hoy lunes estábamos hablando de otras. Es que eso más mi despacho. O sea, no lo sé. Pero ojo, todas las aportaciones que haga cualquier asociación, vaya, bienvenidos sean, ¿eh? O sea, el que sea, pero que las haga. Gracias. Francesc, Nada. para ir redondeando, ¿qué es lo que quieres que hagamos ahora? ¿Quieres que haga una lista de gente que ya a la medida que se van asociando al Liberum, si quieren? Tengo 65 personas en la lista que dicen que quieren formar parte del grupo que vamos a demandar. El tema de... lo primero que voy a hacer es pasaros el presupuesto, ¿vale? Os pasaré el presupuesto de lo que haríamos, ¿vale? ¿Lo pasas por email? Sí, lo pasaré por mail. Os expondré un poco lo que alegaríamos en el recurso, ¿vale? No es habitual hacerlo, ¿eh? Normalmente lo que hacemos, mandamos pues el tipo de actuación procesal, es decir, el tipo de demanda que hay que presentar, y poca cosa más. Aquí os intentaré explicar un poco más a fondo el contenido de lo que diríamos. El tema de discriminación, el tema de la no conveniencia del uso de la mascarilla, el tema de la protección de datos, el tema que hemos comentado de que no han acreditado la existencia, el aislamiento del COVID como tal, bueno, un poquito a grandes modos, ¿no? Entonces, yo os pasé el presupuesto, que lo analizáis, lo debatís en el grupo, que sí, pues un poco luego el tema de los asociados lo dejo en tus manos, si te parece bien, Sandra. Yo hablaré con la gente es un tema de sobre confianza que yo os pido, porque es que si no, intentamos evitar el abuso, porque me ha pasado, no digo este grupo, pero hay personas de muchos perfiles y no puedes pretender que la gente trabaje con descuentos, ya no con descuentos, sino también una rebaja de lo que sería los honorarios normales más el descuento. Hombre, el descuento que haces es por socios de Liberum, entonces lo que pueden hacer la gente es pasarme a mí o a Javi por privado en su nombre y número de socio. Sí, yo lo que haré es poner el presupuesto un poco como nombre, pondré el nombre que tenéis en el grupo. A partir de aquí lo analizáis, lo debatís vosotros, ¿qué os parece? Y nada. Y luego, ¿qué os parece bien? Pues el tema de asociaros, si lo podéis llevar vosotros un poco la gestión. Lo llevaremos nosotros. Pero lo dejo, ya te digo, yo no voy a fiscalizar ese extremo, sino que confío en que lo podáis hacer porque sirve para todo el mundo. Ok, pues ya haremos esto entonces. Esperaremos hasta que hagáis un presupuesto y Vale. Javi y yo nos ocupamos de las comprobaciones de la gente que están en la lista a la medida que se va asociando al Liberum. Si luego tenéis alguna duda que os pueda surgir, porque después seguramente la gente que lo mire el vídeo o no, si quieres me mandas un listado de dudas y yo os puedo responder. Sí, no prometo responder el mismo día, porque voy de trabajo hasta aquí arriba, pero prometo responderlas. De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias por el tiempo. Muy bien. Por estar aquí. Encantada. De acuerdo, igualmente para mí. Okay. Adiós. Bueno, adiós. Adiós. Adiós a todos, ya estamos en contacto. Ok, gracias por estar.
Gracias a vosotros. Saludos desde Valencia. Hasta luego. En Israel, que siguen avanzando en la desescalada, lo último ha sido eso, la eliminación de las mascarillas en los interiores. Y eso pues ha supuesto momentos como este. Vean los niños de una escuela infantil. Les dicen que ya no tienen que llevar... Mira, es que me emociono de verlos. Los niños tirando la mascarilla a la papelera, muy bien educados, con esos gritos de emoción. Se ven las caras casi un año y medio después. Una educación Qué con bonito. júbilo. Es Aquí nos las maravilloso. estaríamos tirando, la quitamos y se la tiras al de al lado. Por eso. Pues esos eran los niños de Israel quitándose las mascarillas, algunos las rompían con rabia. Esperamos que, bueno, pues que en España la eliminen como mínimo en los exteriores.